Internet suele verse como algo cotidiano, un espacio para trabajar, entretenerse y conectar con otras personas. Pero bajo esa capa familiar existen páginas que parecen hechas para romper cualquier sensación de normalidad. Sitios creados no para informar ni para divertir, sino para incomodar, confundir o directamente perturbar. Algunos de estos portales se presentan como experimentos artísticos que difuminan la línea entre la creatividad y la obsesión. Otros funcionan como archivos de tragedias, escondidos en rincones de la red que ojalá nunca hubieras encontrado. Y algunos llegan tan lejos en lo oscuro que te hacen preguntarte por qué existen, quién los creó y qué clase de mente hay detrás de todo eso. Hoy en Terror Anónimo vamos a adentrarnos en algunas de las webs más perturbadoras que se han hecho jamás. Este vídeo contiene material inquietante y no es apto para todo el mundo, así que se recomienda discreción. Y antes de empezar, dale like al vídeo y suscríbete al canal, porque ayudas muchísimo más de lo que imaginas. Vamos a ello. Machete. A finales de los 90, Internet todavía era algo nuevo, una especie de promesa enorme que estaba creciendo, pero que aún no formaba parte de cada segundo de nuestras vidas como ocurre ahora. Las redes sociales, tal y como las conocemos hoy, ni siquiera existían, y navegar por la web era una experiencia mucho más extraña, impredecible y experimental. En ese contexto apareció uno de los ejemplos más tempranos y desconcertantes del llamado arte en Internet, Machete, una página creada por una figura misteriosa que utilizaba ese mismo seudónimo. El nombre parece inspirado de forma libre en una película de 1967 y en una novela de 1937 con un trasfondo bastante oscuro, ligado a la historia de una adolescente francesa marcada por una narrativa trágica. Aún así, la página principal engaña a simple vista porque presenta una fachada casi inocente. La foto de una chica joven, flores rosas, que a veces cambian de color y una estética que parece ingenua, pero que rápidamente empieza a torcerse. Una pequeña mosca pixelada se mueve por la pantalla y actúa como una especie de guía hacia un laberinto de subpáginas extrañas. De hecho, esa mosca es central dentro del sitio, porque en francés mosquita se traduce como mouchette, el propio nombre del portal. En la parte superior aparecen varias casillas HTML muy simples con frases como: mi nombre es Mouchette, vivo en Ámsterdam, tengo casi 13 años, soy artista y ¿puedo invitarte? La última casilla aparece sin marcar y justo al pulsar en la palabra reload, destacada en rojo, se reproduce un audio aleatorio, a veces una risa femenina, otras veces sonidos inquietantes, y en ocasiones surge un globo de texto con frases del estilo: no hay amor para el débil, no hay amor para el cobarde, no hay amor para el raro, en una secuencia que va resultando cada vez más incómoda. Después de eso, unas flechas te redirigen a una tabla con columnas como fecha, nombre y una pregunta directamente perturbadora sobre cuál es la mejor forma de suicidarse cuando tienes menos de 13 años. Lo más impactante es que esa tabla contiene miles de mensajes perfectamente ordenados, con entradas que van desde fechas recientes hasta diciembre de 1997. Formando un archivo de casi 3 décadas de publicaciones enviadas por usuarios. En la parte inferior del sitio también hay una sección enlazando a algunos de los usuarios más conocidos del portal. Uno de ellos, llamado Billy, dejó una publicación larguísima, tan extensa que parece una novela corta. El texto entero es raro, caótico y bastante divagante, pero a la vez tiene ese tipo de extrañeza que te mantiene mirando. Otra parte especialmente incómoda es la sección llamada Digital Flesh and Blood, en la que aparece el primer plano de una chica presionando su cara y su lengua contra el cristal de un escáner, mientras invita al visitante a acercar su mejilla al monitor e imaginar el contacto. Es el tipo de imagen que da escalofríos al instante, como si estuvieras viendo algo que no deberías estar viendo. Y por si eso fuera poco,
El sitio está plagado de enlaces ocultos repartidos por espacios aparentemente vacíos, links secretos que solo descubres al pasar el ratón por encima de lugares en los que no parece haber nada. Cada clic al azar te puede llevar a un rincón más extraño que el anterior. Una de las secciones más perturbadoras es Meet My Parents, donde las palabras papá y mamá aparecen talladas sobre carne cruda animada, acompañadas de sonidos desagradables. Todo el proyecto estuvo rodeado de misterio durante más de 14 años. Desde que la web apareció, se generó un debate enorme en listas de correo y foros de arte en internet sobre quién estaba realmente detrás del proyecto. La autora jugó con eso durante mucho tiempo, incluso organizando falsos eventos de revelación en los que prometía mostrarse en persona, solo para que al final aparecieran hombres aleatorios de mediana edad como una broma. Finalmente, en 2010, la creadora reveló su identidad. Martine Nedam, una artista visual, investigadora y profesora francesa que vive y trabaja en Ámsterdam, donde también ha enseñado en una academia de arte. Empezó su carrera artística en 1988 con objetos de texto, pancartas y placas expuestas en museos y galerías, y en 1996 comenzó a crear personajes virtuales, siendo Muchet el primero de todos, inspirado precisamente por aquella película. Aún así, mucha gente nunca aceptó del todo la combinación entre el contenido tan perturbador y la figura de una supuesta chica joven como rostro del proyecto. De hecho, a comienzos de los 2000, la policía francesa llegó a investigar el sitio por supuestamente fomentar el suicidio entre menores. Y lo inquietante es que no se trata de una obra congelada en el tiempo. Las aportaciones de usuarios forman una parte clave del proyecto. Un ejemplo es Lucy Cortina, un personaje legendario del sitio que publicó historias ficticias muy elaboradas entre 2002 y 2006. Algunas entradas eran evidentemente inventadas, pero otras parecían reflejar angustia real, y ese punto de no saber qué es performance y qué es sufrimiento auténtico hace que leer los mensajes resulte muchísimo más incómodo. Nedam sí modera el contenido, pero no bajo unos criterios demasiado claros. Hay comentarios de odio, textos absurdos y piezas legítimas mezcladas en la misma tabla. La web sigue activa a día de hoy, y cualquiera todavía puede contribuir a ese archivo inmenso de textos y contenido. ¿Te parezca arte experimental revolucionario o simplemente algo demasiado enfermizo para explorar? Lo cierto es que entrar ahí da muy mal rollo, y sinceramente, cuanto más investigaba, más cosas extrañas encontraba. Sentimental Core. Hay páginas que son raras, otras que son inquietantes, y luego está Sentimental Core, que consigue ser ambas cosas al mismo tiempo. Fue creada en 2010 por una figura completamente misteriosa llamada Randy Prozac, y desde entonces ha ido atrayendo en silencio a los curiosos que se atreven a explorar sus rincones más impredecibles y oscuros. La portada principal muestra una escena muy simple. Una pareja viendo la televisión acompañada por 5 GIFs animados en los que se puede hacer clic. Cada uno de ellos conduce a una subpágina más perturbadora que la anterior, como si el sitio estuviera diseñado para llevarte poco a poco hacia algo cada vez más desagradable. La primera sección destacada es Fixed State Plus, también llamada Unidad de Cuidados Psiquiátricos. Allí aparece un reproductor de cassette acompañado de advertencias que aseguran que reproducir el audio expone al visitante a tecnología de control mental. El sonido incluye frecuencias agudas y muy molestas que, según Prozac, fueron diseñadas y grabadas basándose en documentos militares patentados y disponibles públicamente. Sea verdad o no, escucharlo ya es desagradable por sí mismo. Son tonos irritantes, penetrantes, difíciles de soportar, y el creador llega a afirmar que podrían destruir permanentemente aspectos cognitivos y de la personalidad, alterando ondas cerebrales y forzando un estado mental fijo en quien las oye.
La segunda parte, Systems Death Recordings, es un archivo con más de 200 álbumes musicales que abarcan desde 1987 hasta 2025, al menos en el momento en que se grabó el guión original. Los títulos de esos discos ya son perturbadores por sí solos, con referencias explícitas a violaciones, asesinatos, suicidio, restos humanos encontrados en latas de comida y otro tipo de imágenes grotescas. La música se describe como industrial, experimental y deliberadamente perturbadora, con letras centradas en teorías conspirativas, horror corporal, decadencia social y un imaginario enfermizo. Es el tipo de material que no parece hecho para disfrutarse, sino para incomodar de manera intencional. Las secciones tercera y cuarta son probablemente las más inquietantes de toda la web. Goat Worship fue el proyecto original en vídeo de Prozac, una serie donde aparecían pacientes reales de salud mental hospitalizados participando, supuestamente de forma voluntaria o semi-voluntaria, en vídeos experimentales muy extraños. Según él, todo comenzó como una especie de terapia privada para algunos pacientes de un hospital de Alberta, en Canadá, donde representaban experiencias reprimidas a través de escenas improvisadas y emocionalmente descontroladas. Prozac afirmaba que tenía permiso para sacarlos del hospital, llevarlos a su casa y grabarlos, e incluso aseguraba que este trabajo estaba financiado por la propia provincia de Alberta. En sus propias palabras, aquello dejaba mucho espacio para estallidos del subconsciente, regresiones espontáneas, episodios volátiles. A veces las sesiones terminaban en lágrimas, otras en gritos y en algunas ocasiones en violencia real. Él mismo contaba que llegó a recibir vómitos encima, puñetazos en la cara, daños en su equipo y hasta el robo de documentos oficiales. Aún así, defendía que el proyecto había sido beneficioso para todos los involucrados. Muchos de esos vídeos estuvieron inicialmente alojados en la web, pero con el tiempo fueron retirados o escondidos tras pantallas de autorización. Aún así, varios seguidores archivaron gran parte del material, y hoy todavía existen páginas que conservan algunos de esos vídeos, varios de ellos también resubidos a YouTube. Más tarde, después del final de Goat Worship, Prozac pasó a trabajar con pacientes ficticios dentro de Parasite Dreams, una serie de animaciones hechas a partir de personajes modificados de los Sims 2. Él mismo decía haber lobotomizado el software para crear secuencias imposibles de realizar en el juego original. El resultado son animaciones deformes y surrealistas, con personajes atrapados en interacciones violentas, diálogos absurdos y escenarios que parecen pequeñas pesadillas digitales. Dentro de esta parte hay dos versiones principales, la original de 2010 y otra presentada como una revisión posterior, marcada por símbolos biológicos, virus y estética contaminada. Por último, está la sección llamada The Eyes of Randy Prozac, donde aparecen sus opiniones más extremas, discursos obsesivos sobre control poblacional, conspiraciones gubernamentales, ingeniería social, vacunas que supuestamente provocan hemorragias internas y teorías sobre el 5G como arma electromagnética del Deep State. En otras palabras, una mezcla constante de paranoia política, antivacunismo y conspiración. Lo curioso es que a pesar de toda la exposición del sitio, nadie ha conseguido identificar con certeza quién es Randy Prozac. En una entrevista que dio hace años, soltó algunos datos sobre sí mismo, describiéndose como alguien que estudia gráficos y realiza correcciones estratégicas frente a adversarios no nombrados. También insinuó haberse quitado algo llamado Stimiver de encima y dejó caer que podía hacer lo que quisiera, sugiriendo algún tipo de implicación en experimentos de control mental. Y lo más desconcertante es que la web sigue activa y sigue publicando material hasta hoy, adaptándose incluso a temas contemporáneos. Angel Fall. Ahora imagina una sola página web que contenga más de 2.300 páginas de investigación sobrenatural, códigos matemáticos, análisis bíblicos y teorías espirituales, todo desarrollado por una sola persona. Eso es Angel Fall,
una obra monumental que funciona casi como la misión de vida de Dale Washburn, un hombre que asegura haber dedicado más de 15,000 horas al estudio de la Biblia y de un sistema propio al que llama Theomatics para intentar responder a algunas de las preguntas más antiguas de la humanidad. ¿Por qué estamos aquí? ¿Existe Dios? ¿Es posible demostrarlo científicamente? Angel Fall asegura que sí, y no solo eso, sino que dice haber encontrado la manera. Washburn, que vive cerca de Portland, Oregón, trabaja como secretario de una misión panamericana y además es piloto, desarrollador inmobiliario y multimillonario. Él se presenta como un creyente sencillo de la Biblia con un deseo genuino de compartir la verdad. La misión central del sitio es probar científicamente que Dios escribió la Biblia, y lo hace, según sus propias palabras, sin muros de pago ni intención comercial. El sitio se define como una web que responde a las preguntas eternas. La idea principal es que dentro del propio texto bíblico existe un código matemático oculto capaz de revelar si Dios existe o no. Curiosamente, no pretende demostrar que el cristianismo o ninguna religión sean verdaderos, sino más bien lo contrario, que todas las religiones son falsas y que la prueba real está incrustada en las estructuras numéricas de las escrituras. Ya solo el resumen de la web ocupa 28 páginas, lo que deja claro el volumen de trabajo invertido en todo esto. La segunda sección define el término Theomatics, combinando la raíz griega Theo, que significa Dios, con mathematics, matemáticas. A partir de ahí desarrolla una explicación extensa del fenómeno, enseñando ejemplos de patrones, estructuras y lo que el autor presenta como evidencia científica absoluta. En la tercera sección, el enfoque cambia del dato técnico a la interpretación espiritual, intentando explicar cómo debe entenderse a Dios y cómo leer la Biblia a través del filtro de las Theomatics. A partir de la cuarta sección es donde, según el propio sitio, comienza realmente la representación formal de Angel Fall. Allí aparece el llamado Angel Fall Manifesto, que en realidad es una reedición de una presentación de 1917, escrita por el misionero y autor sudafricano Andrew Murray. Después de eso, el sitio entra en una exploración detallada sobre Satanás y la preexistencia, partiendo del análisis del Génesis. La quinta sección, titulada algo parecido a Conectar los puntos y encajar las piezas, es la parte más extensa de toda la web y el auténtico núcleo del proyecto. Según Angel Fall, ahí se presenta evidencia concluyente de una conexión entre los hombres y los ángeles dentro del libro del Génesis. La sexta sección profundiza en la supuesta evidencia de estos patrones teomáticos dentro de la Biblia y asegura que su coherencia matemática y científica es tan abrumadora que podría constituir uno de los hallazgos más importantes en la historia de la humanidad. Después de eso, la séptima sección se desvía hacia otra gran pregunta: ¿por qué Dios creó a los seres humanos? La octava plantea una idea todavía más extraña, defendiendo que todos nosotros podríamos haber existido previamente en el cielo como ángeles antes de nacer aquí, sin conservar memoria de esa existencia anterior. Más adelante, intenta responder a otra cuestión eterna: ¿por qué Dios no responde siempre a las oraciones de las personas? La novena sección se centra en lo que realmente representaría la serpiente del jardín del Edén. La décima, según el propio autor, contiene las revelaciones más importantes y los patrones teomáticos más impresionantes de toda la obra. La undécima se divide en dos partes: una discusión general sobre el infierno y un análisis del supuesto significado especial del número 235 en relación con ese tema. La duodécima resulta particularmente extraña, ya que se dedica a explicar la historia de los 153 peces en Juan 21:1 y la presenta como algo de enorme importancia. La decimotercera aborda las profecías bíblicas, sobre todo las relacionadas con el fin de los tiempos, asegurando que muchos de los conceptos enseñados por el cristianismo sobre el Apocalipsis en realidad no existen tal y como se suelen entender. La decimocuarta va un paso más allá
y sostiene que la gran tribulación, uno de los pilares de la escatología cristiana, ni siquiera aparece realmente en la Biblia de la manera en que se predica. Por último, la última sección adopta un tono más personal y habla sobre qué debería hacer el lector con toda la información que acaba de absorber. Después de recorrer ese océano de páginas, uno entiende un poco mejor la magnitud del proyecto, aunque aquí solo hayamos rozado la superficie. La web termina con una oración y un mensaje final que insiste en la importancia de la humildad para acceder a la verdad, rematando con una frase que resume la esencia completa del sitio. La humildad es la llave que abre la puerta. Sin humildad y sin fe, no puede haber entendimiento. Y hasta aquí este recorrido por algunas de las páginas más perturbadoras de Internet. Si te ha gustado este video, apóyalo con un buen like y suscríbete al canal, porque eso ayuda muchísimo a que este contenido siga creciendo. Y cuéntame en comentarios cuál de todos los casos te ha parecido más inquietante o interesante. Personalmente, Sentimental Core y Angel Fall me parecen dos webs tan extrañas que darían para un análisis muchísimo más profundo por sí solas. Así que, si te gustaría ver un video centrado únicamente en una de ellas, déjamelo abajo. Gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo video.